Buenas noches. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es algo polémico. La mayoría lo conoce por la difusión que ha tenido, ¿no? Bastante fuerte la difusión. Es acerca de la controversia establecida entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de los jueces que conforman ese Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Bien, simplemente intentaré un análisis desde mi punto de vista de acuerdo a la evidencia, ¿no? Y de acuerdo a los hechos suscitados. No se trata aquí de defender a nadie, no se trata aquí de tratar, por ejemplo, de ubicar en buenas condiciones a la Suprema Corte o del otro lado, etc. No es una cuestión sacada por interés político. Simplemente, que la situación es tan rara, por decirlo así, ¿no? O incongruente o anormal por el planteamiento que se hace, ¿no? Que se suscita precisamente al interés de muchas personas de dar una opinión al respecto, ¿no? De cómo uno ve el problema, porque el problema está ahí, no lo está inventando uno, el problema, la polémica ha sido generada por la presidencia de la República y han dado sus argumentos, sus supuestos argumentos, digo así porque creo que no tienen ni pies ni cabeza lo que dicen, ¿no? Pero bueno, es desde ese punto de vista, de agarrar eso que está ahí, analizarlo, someterlo a otro punto de vista, que en este caso quiero dar el mío particularmente, ¿verdad? De manera, como ella dice, intentamos aquí en el búnker de la imparcial opinión, que sea un comentario imparcial. Intentamos analizar el caso, analizar la situación desde la herramienta que nos da la ciencia y el método científico, nada más. No es por favorecer a alguien o tratar de perjudicar a alguien, pero pues los hechos ahí están. El que se perjudica por sus hechos, bueno, pues son sus hechos. ¿Sí? Al que le va bien por sus hechos, pues son sus hechos, ¿verdad? Simplemente queremos enunciar esos hechos que ya sucedieron, ¿sí? Hablar sobre ellos, dar nuestra opinión, porque ya sucedieron, están ahí. ¿Sí? No falsearlos, no negarlos, no inventarlos sobre algo que está sucediendo. Bien. Bueno, el detalle es el siguiente, ¿verdad? Como yo lo veo. Se ha atacado, porque no se puede llamar de otra manera, a la Suprema Corte de Justicia con argumentos inverosímiles, con argumentos cerrados, con argumentos obtusos, increíbles, ¿no? De que alguien presente esos argumentos. No son argumentos, más bien son pues justificaciones, patrañas para justificar el acto que intentan realizar, desaparecer o cambiar con cierta tendencia a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? A los magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces el principal punto es que prácticamente lo acusan de todos los problemas judiciales de este país, como si ellos fueran los que atendieran a todos los casos de señalamiento judicial o de denuncias que se suceden en el país, que ellos fueran los únicos, ¿sí? Que atienden y por lo tanto que apoyan o dan preferencia a tales o cuales personas, como lo decía López Obrador, ¿no? Que no apoyan al pueblo, ¿sí? Que por qué dejan libre, así lo decía, les hacía preguntas a delincuentes, es decir, están encaminando a una situación de que son culpables
de todos los casos judiciales que se dan en el país a la Suprema Corte de Justicia, cuando sabemos que eso no puede ser, ellos no tienen acceso a todos los casos. Hay juzgados, hay jueces en cada estado del país, en toda la República, donde se juzga primero. Es responsable del Poder Judicial de la Federación distribuido en los distintos estados de la República. Hay jueces. Cualquier cuestión de controversia, denuncia penal, lo que tú quieras, investigación, acusación de alguien y que se tenga que juzgar, pues tiene que ser en su lugar de origen, ¿sí? Donde le toque, y tiene que ser un juez individual de los miles que hay en el país, ¿sí? Y ya a la Suprema Corte de Justicia llegan los casos, pues aquellos que generan una controversia por largo tiempo, ¿no? O por muchos años y que requieren quizás la atención ya de algo superior, que esté por arriba de todos los demás poderes. Hasta entonces quizás los casos que alcanzan a llegar a la Suprema Corte de Justicia se pueden dirimir allá en la Suprema Corte. Pero pues son mínimos los casos que llegan allá, la mayoría se resuelve, como ya decía yo, en los juzgados locales, ¿no? De los estados, de como estén organizados, ¿no? Ahí llega primero y son los que determinan, liberan o no liberan, castigan o no castigan primero. Si hay una controversia, no está de acuerdo y los juicios pueden seguir, ¿no? Un juez no te resolvió, vas con otro juez, amparos aquí hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, pero hasta que amerite llegar a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia no está en todo lugar y en cada segundo. Entonces, la propaganda que se ha hecho es como si la Suprema Corte de Justicia estuviera en todo lugar resolviendo todos esos casos, porque es en el pueblo. Y es como si todo el pueblo estuviera acusado, ¿no? O sea, los 132 millones de mexicanos tuvieran un juicio y todos estuvieran saliendo en su contra y todos estuvieran siendo llevados por la Suprema Corte de Justicia, por los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Prácticamente así se ha planteado. Así se han esgrimido los argumentos, así han llevado esa concepción, a esa visión a mucha gente, ¿no? Mucha gente, claro, que no entiende de leyes, pues está confundida o la confunden. Hay otros que saben que eso no es posible, pero por alguna razón, por intereses personales, bueno, apoyan la visión o el punto de vista que da el gobierno, ¿no? Esa aberración de pensamiento, es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la culpable de todos los casos de violaciones a derechos humanos de todos los mexicanos, ¿no? ¿Sí? Y que no se hace justicia a los mexicanos, o sea, en general a los mexicanos, ¿no? Es decir, a los 130 millones de mexicanos no se le hace justicia, quiere decir que todos estamos en algún juicio penal. Y la Suprema Corte de Justicia, pues en lugar de ayudar al pueblo, pues va en contra del pueblo. Por lo tanto, dicen, la solución es de que sean jueces del pueblo, no hay que elegirlos para que estén en la Suprema Corte de Justicia. Y se deja, o sea, hacia allá está enfocar la artillería, por eso todo ese rollo, ¿no? Y no se menciona que primero, no hay lógica en nada de eso, es una aberración ese tipo de pensamiento. Ni todos los mexicanos estamos con procesos legales como para decir que necesitamos una Suprema Corte de Justicia para el pueblo, porque el pueblo está están violando sus derechos a todo el pueblo. ¿Sí? Ni la Suprema Corte de Justicia tiene la capacidad para atender a todos los mexicanos, uno por uno, va en sus problemas. ¿Sí? Todos los detalles se atienden con los jueces locales. Y la prueba tan evidente es de que ahora con el Tren Maya, los amparos que consiguieron la Presidencia de la República, lo consiguieron con jueces locales, ¿va? Con jueces de ciertas regiones, y en este caso, decir locales, bueno, de un lugar en específico, ¿no? Porque se supone que los amparos debían obtenerlos en el lugar donde se está construyendo el Tren Maya, ¿no? Cuando se dio esa controversia, porque los jueces de la zona de ahí, de la zona maya, pues ampararon
a muchas personas contra el Tren Maya, ¿no? Para proteger sus propiedades, para proteger los cenotes, la selva. Sin embargo, el gobierno, en lugar de dirimir el asunto puesto ahí mismo en el lugar donde se está construyendo el Tren Maya, pues lo consigue los amparos con jueces de la Ciudad de México. Es decir, sus jueces, ¿no? Y en una situación chueca, algo ilegal, porque no debe ir con los jueces allá, ¿sí? Porque además estaban violando muchos procedimientos, no se tenía impacto ambiental, no se tenía, cualquier juez tenía que declarar, y como lo declararon varios jueces, inválida la obra o frenar la obra hasta que se tuviera todos los estudios correspondientes, como es el procedimiento, el protocolo, y legalmente es susceptible todo proyecto, ¿no? Que cómo conseguiste la manifestación, ¿no? De impacto ambiental, pues como haya sido, pero hasta que la tienes, inicia, o se te autoriza una construcción. El gobierno lo hizo sin tener nada de eso, además sin tener proyecto. Le marcaron ilegalidad allá en la zona de Yucatán, resolvió con sus jueces acá en México. No fue a la Suprema Corte de Justicia, lo resolvió con los jueces. Igual, el AIFA, ¿no? Tuvo que torcer los hechos y plantearlo en lugar como un aeropuerto civil, como un aeropuerto militar, ¿no? Y por eso está en la base Santa Lucía, porque forma parte de esa base militar. Es decir, lo que hicieron nada más es ampliar las pistas que ya habían, arreglarlas un poco lo que ya había y construir una terminal, ¿no? Para recibir al pasajero. Y para boicotear los amparos que las comunidades cercanas habían obtenido para la cuestión de la expropiación de terrenos, ¿sí? Para solventar eso, para saltarse eso, pues lo declararon como obra de seguridad nacional. Y como era obra del ejército y pertenecía al ejército, es un aeropuerto militar, bueno, le concedieron la obra en esos términos, ¿no? Y así terminó, así hizo lo que es ahora la IFAC. Por eso lo manejan militares, porque no es civil, es un aeropuerto militar, ¿sí? Que depende del ejército, de la base aérea, ¿no? Por eso está ahí y están las pistas de la base aérea, ¿sí? Compartiendo, un poco ampliadas. Igual, para todos esos procedimientos legales no acudieron a la Suprema Corte de Justicia, porque obviamente no procedía. Primero todo se tiene que dirimir con los jueces de los juzgados locales, donde están los problemas, hasta que se arme controversia y amparos contra amparos. Después de tanto tiempo, la que puede resolver la Suprema Corte de Justicia en casos específicos. O la Suprema Corte de Justicia también en asuntos de interés nacional, de interés de la nación, ¿verdad? Si hubiera habido una querella directa a la Suprema Corte de Justicia, hubieran declarado institucional todo eso, pero primero se tiene que cumplir con el procedimiento de los locales, de los juzgados locales. Sin embargo, la propaganda, pues no toca estos, no dice que hay jueces locales y si dice que tienen pruebas que ha habido injusticia, se han liberado gente que no, se ha castigado gente que no, deberían señalar caso por caso específicamente y con qué juez sucedió, porque hablan en general, por qué dejan ir, le dicen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, le dice López Obrador, a los delincuentes, bueno, pues debería señalar qué caso, y si lo atendió la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Una frase general que cabe todo y induce en la mente de tus seguidores, de gente que no está muy bien informada, de que pues la Suprema Corte de Justicia es la que no sabes qué, ni a quién, ni cómo, pero supone que es la mala, porque pues se están liberando a muchos, ¿no? Según la presidencia, pero pues no da datos en específico de qué, quiénes, cuántos, y sobre eso actuar, ¿no? Y como le digo, la aberración de que está planteando prácticamente que el problema, que la Suprema Corte de Justicia
está afectando a todo el pueblo, como si todo el pueblo estuviera indiciado por delitos y todos estuviéramos siendo juzgados y además siendo juzgados injustamente y nos estuviera condenando la Suprema Corte a los 132 millones de mexicanos. Ahí sí, bueno, pues hay que cambiar a eso porque no sirven al pueblo, ¿verdad? Están perjudicando al pueblo si esto fuera real. Pero es una frase, no una propaganda que se ha dado. Entonces, así se ha manejado la situación. La realidad, la evidencia es, a la Suprema Corte solo llega lo mínimo y lo que no se ha logrado resolver en los juzgados particulares, en los lugares locales de cada estado, de cada zona, como estén organizados. Por eso hay miles de jueces en el país y son los que determinan. Se tiene algún señalamiento de algo incorrecto, pues se debe documentar, ¿verdad? Y se debe hacer el señalamiento y se debe hacer la denuncia, porque la injusticia se da en específicos casos particulares, no se da en general. ¿Sí? Condenaron a tal persona, quién es, cuál nombre y por qué era inocente, aquí están las pruebas y se le condenó. Es caso específico, no se les condena al pueblo y se le hace justicia, se le libera a los... Pues si hay gente que se le libera será porque pues no se tienen las pruebas contundentes, ¿no? Esa es una. Otra sí, puede ser por corrupción, pero hay que demostrarlo, ¿no? Se le liberó porque hubo corrupto y es culpable de la prueba, aquí está. Y se vuelve a reiniciar el caso, ¿no? Señalamientos concretos, responsables, y no cuestiones en general. Entonces, toda esta aberración armada, porque yo no le llamo de otra manera, digo, no hay otra manera por la inducción, por lo que te inducen a pensar, a razonar, pues son los culpables de todo. En el país ya incluso pues, quedamos exentos todos los mexicanos de cualquier culpabilidad, de cualquier cosa, ¿no? Ya no cometemos delitos ni nada, porque el problema es la Suprema Corte, cabrón. Así lo plantean, ¿no? Y que cuando lleguemos allá pues nos condenen y justamente, es más, prácticamente está diciendo que no está juzgando a todos y no está condenando a todo el pueblo. Por lo tanto, todo el pueblo necesita cambiar porque está siendo juzgado, porque no se le hace justicia al pueblo. Hablar pueblo en general, pues son millones de mexicanos. Y no se dice casos concretos, bueno, a tal persona, a tales casos. Y todos esos casos, yo como gobierno, pues los voy a tratar de resolver, hay juzgados y todo. No, son palabras, frases al aire. ¿Sí? Es una lógica totalmente irracional. Pero ¿por qué no saben? Aquí la pregunta es ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Por qué ese anzuelo? ¿Por qué quieren la cabeza? ¿Por qué quieren una Suprema Corte de Justicia? Pues está diciendo que la quiere, decir al pueblo, alineada a lo que diga el gobierno. Es a lo que a mí me gusta, utilizando de que están perjudicando al pueblo. Pues el pueblo, pues yo no lo veo que todo el pueblo esté con problemas legales, ¿no? Y todos estén siendo condenados por esa Suprema Corte de Justicia y tengan que... Digo, usted tenía que ver los casos específicos. ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, se lanzan esas narraciones. ¿Por qué se quiere? ¿Por qué ese ataque así específico, no? No se ataca a los jueces locales de cada estado, los que sí determinan, ¿no? Los que diariamente están viendo casos allá, ¿sí? Y bueno, cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia, a ver los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia, y que realmente sí hubo injusticia allí, cuando llegó algún caso de eso, ¿no? Que no es la mayoría que llega allá, pero bueno. Pues al parecer la única manera es estarse curando salud, ¿no? Realmente este gobierno ha realizado diversas violaciones a las reglas, a la ley. Sea el presidente que sea, que cabecita, eso no tiene nada que ver, ha violado la ley. Que él tiene derecho a violar la ley porque es López, porque toda la propaganda dice que es bueno y que te da supuestamente, ¿no?,
le da una pensión muy abundante a muchos, y por lo tanto, pues, que haga lo que quiere y lo que diga, pues está bien. Y aunque viola la ley, no viola la ley, ha violado la ley electoral, campaña, ha cometido difamación, porque cada rato habla de corruptos y denuncia, habla de gente y no presenta pruebas, no denuncia a nadie, ¿no? ¿Sí? Desapareció, bueno, el sistema de salud por los suelos, ¿no? Quitó el INSABI, primero Seguro Popular y luego el INSABI. En la pandemia le valió, él decía que bastaba con tener unos amuletos y eso ayudaría a la gente, ¿verdad? No, mientras que otros países ayudaron económicamente a sus trabajadores, ni un quinto. Estados Unidos dedicó casi como un 20-30% de su Producto Interno Bruto para apoyar, le llegaron varios cheques, incluso a residentes legales de México, para que permanecieran en sus casas y pudieran sobrevivir mientras pasaba la pandemia y no andar en la calle contaminándose o contaminando, ¿va? Además de alimentos, ¿vale? De despensa. Aquí ni más palomas, ¿no? Puro rollo y que fueran las medicinas gratis y que los demás países. Y se negó, bueno, los médicos mexicanos estaban trabajando sin los más mínimos medidas de seguridad y equipos de seguridad. No compraba incluso cubrebocas y decía que porque ellos no compraban sus equipos, ¿no? Hasta que vinieron los chinos, donaron 1.000 millones de cubrebocas y equipos de protección y algunos respiradores. Ya después, la pandemia ya en su máxima expresión compró algunos respiradores viejos y prácticamente la información está ahí que inservibles, ¿no? ¿Sí? No dio condiciones para la mayor atención de los miles de gente que se aglomeraban en los hospitales, ¿no? No hubo otra alternativa más que lo que ya estaba. Los hospitales que había fueron los que se encargaron y los médicos que había, ¿no? Eso puede ser considerado como delito. Las vacunas llegan ya prácticamente a puertas de una elección, ¿no? Mientras otros países estaban vacunando, avanzando en la solución de sus problemas, aquí, que quería la vacuna gratis, y que si vienen o no vienen, y que si los países, etcétera, el rollo, ¿no? Desaparece escuelas de tiempo completo, desaparece guarderías, desaparece comedores comunitarios, beneficios sociales que están beneficiando a gente de escasos recursos. Eso se puede considerar también como una ilegalidad, ¿sí? Bueno, las ilegalidades para construir, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Sin proyectos, sin estudios ambientales, sin dictamen de estudio de impacto ambiental, ¿sí? Buscando amparos, igual con el AIFA, ¿sí? Desechando los amparos de las comunidades que se oponían a eso y buscando amparos a modo, ¿sí? Afectó la naturaleza, contamina la refinería también y además todo carísimo, al 300% de sus capacidades. Luego no da información de eso, se guarda toda la información, eso también es un delito, porque el gobierno debe informar a su gente de toda la administración cómo se gasta el dinero y con quién se lo está gastando. Al contrario, ataca, trata de desaparecer, boicotea al INAI, como ha boicoteado a otros sectores, ¿no? Al INE, etc. Entonces, ha cometido delitos, realmente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan graves? Pues solo la Suprema Corte de Justicia podría determinarlos en última instancia, o jueces, ¿no? Pero claro, tiene sus jueces también, que le absolverían de algunas cosas, pero tendría que llegar el caso al último a la Suprema Corte de Justicia por haber desaparecido todos esos programas ilegalmente sin preguntarle a la gente, ¿no? Y un sinfín de otras cosas que no tiene caso mencionar, ¿no? Pero bueno, porque es con información, pues todo eso es ilegal.
todas las campañas que hace contra su contrincante han sido ilegales. ¿Sí? Altos costos, deuda creciendo porque ha gastado de más en esos proyectos y no informa. ¿Sí? Se le tendría que echar abajo ese decreto de seguridad nacional de cosas que no lo son y lo declara decretos así para pues violar la ley, ¿no? Porque la ley está diciendo que debes cumplir este protocolo, quieres hacer una inversión, sí, pero tienes que hacer esto, el proyecto, empiezan los proyectos, empiezan las justificaciones financieras, de mercado, impacto ambiental, ¿sí? Mitigación, e informar, y el costo, no puedes tú partir de decir una obra, me salen 100 pesos, al rato, bueno, es que gasté 400, y luego no informar, porque ahí tiene otro detalle, ¿no? En las auditorías hay muchas irregularidades, si no informan los auditores, ¿no? Entonces hay varias cosas, ¿sí? Y al parecer, pues esa sería la única razón, cuidarse las espaldas, de decir, bueno, es que decir que el pueblo lo ponga a decir que nosotros veamos quién. ¿Sí? Al fin con la grilla y todo ya sabemos que pues, podemos ponerlo, podemos ganar, y pues, si no, soltamos algo de billete, algo de lana, como se ha hecho, ¿no? Dádivas, etcétera. Y tenemos una Suprema Corte de Justicia a nuestro favor, con los jueces que queramos, que no nos juzguen, que se hagan pacto de todo lo que pase, ¿no? Sería la única explicación, porque lo demás no tiene sentido, ¿no? Lo demás no tiene sentido decir hay que quitar la Suprema Corte de Justicia, hay que cambiarla porque, y si no ha demostrado realmente nada. ¿Dónde estuvo la injusticia? ¿A quién? ¿Con quién? ¿Y qué juez? Y lo peor, no ha demostrado que sea la Suprema Corte de Justicia la que atiende todos los casos en el país. Y que dentro de todos esos casos, pues, todos los mexicanos tengamos problemas con la Suprema Corte porque nos está condenando a algo injustamente, ¿no? 230 millones de mexicanos tengamos un juicio y nos está perjudicando la Suprema Corte de Justicia, pues hay que cambiarla para que sirva al pueblo. Entonces, esas situaciones, ¿no? Ese es el rollo principal, y se adereza esto hablando de que sueldos por acá, que incluyendo todas las prestaciones, ¿no? En todo el sistema judicial de la Federación, se lo cargan a los jueces, ¿no? Cuando ya se demostró que no ganan eso, esas grandes cantidades que manejan, así se gasta en todo el sistema judicial, se gasta un dineral, porque pues tiene secretarias, tiene trabajadores, tiene gente de apoyo, lo que tú quieras. Si habría que reducir a lo mejor trabajadores, bueno, sería otra cosa, ¿no? Que si habría que investigar que hay oficinas que no se necesitan, bueno, entonces ahí no ahorrar, pero es otro rollo, ¿no? Sería una investigación completa, detalle, justificada, para decir, bueno, queremos ahorrar, ¿sí? Por decirlo así, pero maneja cifras en general grandes, de tal manera que la gente queda asustada, pues ganan demasiado, ¿no? Y además van en contra de nosotros, caray. Según el argumento, ¿no? Esa aberración de argumento, yo no lo puedo tomar de otra manera. Así han llevado, digo, ya sabemos, aunque ellos hablan de chayoteros, otro lado ellos tienen sus chayoteros, pagan mucha publicidad. Gente que simplemente va a replicar por consigna, esté mal, esté bien, lo que estén entre ellos lo replican para favorecer al gobierno, ¿va? Y publican y defienden esas aberraciones. Y claro, confunden a los demás, a la gente que no tiene ni idea. Y ya andan muchos gritando, ay, qué malo la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como si conocieran a cada uno de ellos, ¿no? O como si ya le hubieran hecho un mal, cada uno de ellos le hubieran hecho un mal, o a mí me hubieran gritado como si ya me hubieran hecho mal esos jueces que ni los conozco, ni sé quiénes son, de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y cuando alguien tiene un problema legal va a ir primero con los jueces locales, no va a ir a parar allá inmediatamente.
como para decir, no, pues me va a tratar mal cuando llegue allá, porque ya dicen que son malos, ¿no? Entonces, es una situación totalmente aberrante y irracional que está sucediendo y promovida por un poder, por el Ejecutivo, por la presidencia y un partido, ¿no? Digo, si esos son los líderes, esos son los pensamientos, así quieren sustentar su permanencia en el poder, bueno, pues qué clase de gente, ya nos podemos esperar los intereses realmente que tienen, ¿no? Porque manipulan a la gente, ¿no? Y mucha gente está cayendo en eso, la gente anda miserable, no tiene para comer, ¿no? Digo, la mayoría de la gente, el trabajo raquítico, poco empleo, la moneda devaluada alcanza para poco, pero uno está preocupado por el juez, ¿no? Porque ya me dijeron que el juez es el malo y es el culpable de toda la... Y es el juez de la Suprema Corte de Justicia. Y no es uno, son todos ellos. Entonces, no hay medicinas, acá no hay salud, cualquiera que tenga un problema pues no, fuerte, ni modo, le va a ir mal porque el sistema está caído por los suelos, no ha habido inversión. Pero el problema son los jueces, ¿no? Y de la Suprema Corte de Justicia, porque de eso se habla, no se habla de los jueces acá, locales, que son los que tienen el primer contacto con cualquier indiciado. ¿Sí? Entonces así está la cosa más, no sé, la cosa inverosímil que está sucediendo de estos embustes, ¿no? No hay trabajo, no comes, no hay salud, no hay la educación por los suelos, pero hay que cambiar los jueces porque, no, porque el juez seguramente cuando lleguemos nos van a ir en contra del pueblo. Y el juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No están señalando a donde uno va realmente, que es el juez local. Y que cuando falle el juez local y si hay una injusticia, pues se señale ahí, ¿no? En el caso concreto. Y se presentan las pruebas y evidencias. No, es que pues es la Suprema Corte de Justicia y los jueces. Digo, así la cosa. Entonces, ese es mi punto de vista y como ya decía, no se trata aquí, son los hechos que estoy relatando. Es la racional, es la lógica que estoy viendo y la hemos observado todos, y esa es la propaganda. Hay un plan ahí para tirar a la Suprema Corte de Justicia porque dicen que está en contra del pueblo, ¿no? Sin haber demostrado nada, son frases que dice alguien que por casualidad es presidente, ¿no? Pues bueno, pues es el presidente, ¿no? Ahorita aquí, que le ponen cualquier barbaridad que diga, pues es el presidente, ¿no? Y pues ahí los que aceptan esa barbaridad, pues es que es el presidente, ¿no? Sí. Así están las cosas, pero son los hechos. Que yo los trato de poner en sus justos términos lógicos, racionales, es otra cosa. Si a alguien esto no le parece y prefiere seguir tragándose esas aberraciones, digo, necesita ponerse a pensar, cualquier gente, ¿cómo es eso, no? ¿Sí? O sea, el ataque enfocado exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, la única que puede determinar de ilegalidad todo lo que este gobierno ha realizado, todos los hechos que están ahí, como ya decimos, sistema de salud por los cielos caído, desaparición, ¿sí? Del presupuesto del sistema de salud, Seguro Popular, después quitan INSABI, yo no sé por qué inventan el INSABI si al último iba a acabar con el INS Bienestar, si el INS siempre ha estado ahí, ¿va? Pero bueno, desaparición de escuelas a tiempo completo, afectando a casi a 3 millones de niños pobres, ¿no? Desaparición de comedores comunitarios. O sea, toda la cuestión humana ha sido atacada. Desaparición de apoyos al campo, guarderías, afectando a gente
Gente con discapacidad solo se recibe el apoyo ni el 2% de las personas que necesitan el apoyo. Las becas, solo el 5% de la plantilla estudiantil del país recibe algún apoyo de beca. Inclusive la pensión, aunque se da más dinero, solo la recibe el 47% de los hogares más pobres de este país, cuando en sesiones anteriores era el 76% de los hogares más pobres. Ahora solo el 47% de los hogares más pobres reciben más, pero son menos pobres los que reciben. Pero sí aumentaron los de altos ingresos, ¿no? Como un 30% arriba, que no debían recibir esa pensión porque tienen todos esos ingresos, tienen su vida resuelta, son de los más altos ingresos en este país. De 10, de recibir como entre el 5 o 3% de años anteriores, ahora reciben casi el 30%. Bajan los más pobres, suben los más ricos. No es por estar en contra de los más ricos, simplemente estoy enunciando el caso, la situación como está. Así están los datos y las estadísticas, los estudios. Ni ahí se apoyó a los más pobres, como se decía, porque entonces si había 76% de hogares pobres, pues este gobierno muy solidario con los pobres debería tener ya el 100% de los hogares más pobres y no haber caído al 47% de 76%. Y de los hogares ricos pues debería tener, si tenías algo, pues bueno, 5, 4%, y no haberlo incrementado 30%, casi 40%, ¿verdad? ¿Por qué le da más? Tienen mayor movilidad para todos pues, los de mayor ingreso, ¿verdad? Porque ya, además de tener dinero, pues otra cosa. Aquí lo importante es que tengan un beneficio y pues ya se pueden mover y pueden generarle muchos votos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Al parecer, entonces, yo no encontré otra razón, porque pues ni modo que no tenga asesores capacitados ahí que digan, bueno, esas son aberraciones, señor presidente, ¿verdad? No hay otra razón, cuidarse las espaldas. Todos estos rollos que han pasado, que están a oscuras, no quiere, pues, al parecer es el pueblo, ¿no? Que lo juzguen, ¿no? Por haber violado la ley. Pues si se violó la ley, la violó él, ¿verdad? Nadie le dijo, oye, nadie lo indujo. Conscientemente él ha hecho, y conscientemente está atacando a quien lo puede condenar, ¿no? A quien le puede echar abajo todo eso. Y obligar al gobierno, al que sigue, a dar información. Y explicar así exactamente qué pasa con todo el gasto que se ha realizado, todo ese gasto allí misterioso que no se sabe ni qué onda, ¿por qué 300% de las obras? Y todavía dicen, es que no es cara la refinería, cabrón, pues si dijiste que iba a costar 8.000 millones de dólares y resulta el triple, entonces ¿cómo no va a ser cara, no? Por ejemplo, un AIFA, mucha pompa, ¿cuántos años tiene? Ya tiene ahí inservible. O sea, no está funcionando para un aeropuerto. Sí, es una instalación que está ahí, pero no está cumpliendo la función para la que fue creada, ni generando ingresos. Se sigue gastando, porque a pesar de todo, para acabarla, quiere que esté abierto, pues para que digan que funciona. Entonces hay que estar pagando todos los gastos de operación, porque no salen de la actividad del aeropuerto. Todo es negativo, los números son negativos, ¿no? Simplemente cualquiera que haya emprendido ese negocio ya lo hubiera votado, o nadie emprende un negocio de ese tipo con su propio dinero. Claro, aquí como no es dinero de la persona, pues se está gastando. Eso también podría considerarse como un delito, ¿verdad? Claro, quien podría resolverlo aquí sería la Suprema Corte, ¿no? Quizás sean esas las razones, pues yo supongo que son esas más bien. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser para hacer un montaje de ese tipo y con esos argumentos, no? Esos argumentos, ¿no? Pues ya lo dice, porque lo repite y porque pues tiene su equipo que está beneficiando de
del sistema y pues apoya eso, no quieren dejar el poder y pues cualquier aberración para mantenerse pues está bien, ¿no? Y que no haya consecuencias. Entonces, pues no hay otra lógica, no hay otra lógica racional de plantear así el asunto de la Suprema Corte de Justicia. Esos ataques. Bueno, esos, así lo veo yo por la evidencia, no porque estoy inventando, ya dijimos, y todos lo han visto, digo, ahí están las pruebas, no estoy inventando nada. Simplemente quiero ubicarla en otro enfoque, en el enfoque más racional que sea posible, como yo lo entiendo, viéndolo desde el punto de vista del método científico y la ciencia. No podemos ser responsables y hablar nada más y apoyar. Entonces, no se trata de echarla a nadie, se trata de analizar un problema y ubicarlo en su justa dimensión. Es lo que he intentado. Si no he logrado al 100%, bueno, habrá quien sí lo haga. Pero obviamente, esta situación es totalmente irracional, totalmente inverosímil, que es lo que está pasando, ¿no? Que un poder ataque al otro poder y con esos argumentos, ¿no? Si hubiera razones lógicas, precisas, pues sí, pero con situaciones así como se plantean, es totalmente increíble, y lo más increíble es que haya gente que, independientemente de toda la propaganda de los chayoteros y toda la gente que se beneficia del régimen y que apoyan, pues se la crean, ¿no? Y no piensa tantito la lógica de decir, bueno, pues es que cómo está el asunto, porque la Suprema Corte de Justicia es la responsable de todo, todas las injusticias de este país. Pues lo dejo ahí, gracias.